soy Jorge Pato Toro, artista, productor cultural y docente. Resido en Santiago de Chile, no obstante trabajo en distintas regiones de Chile. Actualmente soy docente de artes gráficas y de teoría del arte en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y además soy investigador en el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio, en el que además desarrollo un trabajo en virtud del fomento lector y de la gestión cultural que se desarrolla dentro del departamento. Paralelamente, en los distintos trabajos que he tenido, siempre voy desarrollando mi propia obra como artista, ¿eh? Y además como diseñador, soy diseñador de formación. Eso es más o menos lo que hago en la actualidad. A lo largo de décadas he trabajado en muchos proyectos culturales. He sido productor de ferias de cómics, ferias de fanzines, eventos, exposiciones. He investigado para distintos proyectos. He desarrollado series documentales audiovisuales, libros de investigación al respecto de las artes gráficas, y particularmente orientadas a aquellas y aquellos artistas que no han sido tan visibles. A mí me interesa mucho explorar aquellas obras y aquellos autores que han trabajado desde la autogestión, desarrollando sus propias redes de producción, algo que acá se le llama lo subterráneo, que es conocido en el mundo como lo underground. Yo creo que si hay algo en lo que me he especializado es justamente en aquello. No obstante, las instituciones culturales en algunos momentos de la historia de Chile han sido invisibilizadas, por lo tanto también tienen algún elemento de subterránea, por la poca cobertura que han tenido, por ejemplo, los medios. Y es por ello que también me he dedicado a trabajar en medios. De hecho, trabajé muchos años haciendo radio, desarrollando programas radiales culturales. Ya, ese es más o menos el contexto. Ahora, con respecto a la narrativa gráfica, como le llaman actualmente en Chile a la historieta, ha pasado por varias denominaciones. Creo que eso es importante señalar. Primero, durante muchos años tenía que ver con la tira cómica, como ha ocurrido en muchos países del mundo, es decir, en la prensa aparecían en pequeños espacios narrativas que eran muy breves, que tenían el formato de tira cómica. Eso es muy propio, digamos, del sentido del humor gráfico que se desarrolla en los distintos países. Pero en Chile han ocurrido hartos fenómenos interesantísimos. En la época de los años 60, efectivamente tenemos una narrativa gráfica o una historieta lisérgica, experimental. De hecho, tenemos un gran desarrollador al respecto, que es Alejandro Jodorowsky, que es además muy famoso por sus películas, ahí, por todo su trabajo de psicomagia. En México lo saben muy bien. Él residió muchos años allá. Y además hemos tenido grandes desarrolladores también desde el mundo de la poesía. Enrique Lin, por ejemplo, un gran poeta que también desarrolló mucha historieta experimental. En los años 70, en plena dictadura militar, la dictadura de Pinochet, es cuando empieza realmente la movida de la narrativa gráfica en Chile, como una herramienta de denuncia a las violaciones a los derechos humanos dentro de lo que se llamaban en esos años los boletines, que actualmente nosotros conocemos en Chile como fanzines. ¿Mm? El boletín era básicamente una publicación autogestionada, muy subterránea, muy oculta, peligrosa para las personas que las desarrollaban, y es allí en donde hay una explosión en los años 70 en Chile al respecto del desarrollo de estas publicaciones por la necesidad de luchar en contra de la hegemonía de los medios al respecto de las atribuciones de la dictadura, que fue una dictadura muy brutal y muy tristemente recordada en Latinoamérica. Entonces, en los 80, en los años 80 en Chile, hay una, aparte del desarrollo del boletín social, comienza a desarrollarse también el boletín cultural y aparece la palabra fanzine en nuestro país. De la mano de las tribus urbanas, punk, el metal, el thrash metal, los raperos, las primeras tribus que se empiezan a desarrollar como una forma también de resistencia cultural a la dictadura. Entonces, estas tribus tenían interesantísimas convivencias, es decir, tenían relaciones en las que se desarrollaban
a la par, no en pugna como ocurre más tarde, sino que más bien era un gran conglomerado de tribus urbanas que desarrollaban narrativa gráfica. Y además, Chile, por cierto, a lo largo del siglo XX tenía una tradición de historieta que tenía más que ver con la entretención. Hay una editorial muy conocida acá en Chile llamada Editorial Zigzag, que de hecho tenía un monopolio, lo tuvo por muchas décadas, y que vio las posibilidades comerciales de la historieta como una forma de entretención y la desarrolló ampliamente a nivel comercial. Entonces, esos mundos convivían. ¿Ah? Si hay algo que define a los chilenos en general es que conviven muy bien todas las miradas. No hay pugnas, no hay luchas, no hay enfrentamiento. Entonces, no es raro encontrar a un artista desde lo subterráneo que además trabaja en prensa, que además trabaja en cómics, no sé, juvenil, infantil, de aventura, y que además tiene su fanzine de poesía experimental. ¿Mm? Los chilenos son multiartistas, ¿no? Suelen ser así. Chile es un país lleno de entusiastas, de personas que crean con sus propios medios. Cuando termina la dictadura en los años 90, comienza una escena completamente, eh, hay un paradigma nuevo que se empieza a desarrollar en los años 90 y es un tema relacionado a las artes de forma muy amplia. El mundo académico y el mundo subterráneo se unen y comienzan a aparecer montones de obras, creadores, eventos, exposiciones, encuentros que albergaban obras de carácter experimental, artístico y educativo. Y ya desde el 2000 en adelante, con el fenómeno de las nuevas tecnologías, eso se hace muy visible. ¿No? Ya no son experiencias aisladas, sino que se trata de eh, poderosas. Me parece un letrerito que dice aquí que algo se detuvo, pero parece que no. Bien, desde el 2000 en adelante es muy visible gracias a las nuevas tecnologías y hasta el día de hoy aquellas y aquellos creadores desarrollan sus obras con mucha soltura, con mucha naturalidad y además con una red de trabajo colaborativo muy intensa. Se produce mucho en Chile. Y cuando digo Chile me refiero al país entero porque en realidad, si bien la escena santiaguina, que es nuestra capital, Santiago de Chile, en realidad en todas las ciudades de Chile hay muchísima, muchísima producción. Hay ciudades que tienen escenas bullantes, Concepción, Valparaíso, en el norte, en el sur, etcétera, etcétera. Ese es más o menos el panorama en el que se desarrolla lo que conocemos actualmente como narrativa gráfica. Eh, Como les decía, las palabras han ido variando harto y sobre todo un fenómeno interesantísimo que tiene que ver con lo que les mencionaba, con la apertura que tienen las instituciones, es que no es difícil que los museos y los centros culturales abran sus puertas a este tipo de obras, a este tipo de iniciativas y autores. Entonces, desde el 90 en adelante, con el retorno a la democracia, existe una apertura total al respecto de los museos. Imagínate lo que significaba para un autor subterráneo de los 80 que había vivido toda la represión de la dictadura, de pronto encontrarse exponiendo en salas del Museo Nacional de Bellas Artes. Es un salto cuántico, muy importante. Tengo acá algunos ejemplos, de hecho, me gustaría mostrarlo. Este es un libro, por ejemplo, que edité junto a un colega eh, al respecto del mundo del fanzine. Se llama Hey, hagamos fanzines. Tiene el logo gubernamental porque de hecho fue desarrollado con fondos estatales. Es una investigación al respecto de la historia del fanzine en Chile que desarrollé a lo largo de varios años y además en sus interiores de forma muy lúdica. eh, Acertijo, que es el autor con el que desarrollé este libro, hace todo una propuesta infantil y juvenil para que las nuevas generaciones también puedan desarrollar sus obras narrativas gráficas y editarlas, autoeditarlas en fanzines. ¿Mm? Viene con todas las técnicas de plegado, de cortado, de engrapado, etcétera, etcétera. Este es un libro distribuido ampliamente en bibliotecas públicas, en bibliotecas comunitarias, en bibliotecas eh, escolares y en bibliotecas universitarias. Entonces está a la mano en todas partes y además tiene una página en internet y Facebook y todo. Las redes sociales siempre están ahí como una buena plataforma para que podamos difundir esto.
Por otra parte, imagino que vamos a dejar después los links. Yo desarrollé durante varios años junto a un colega, Cristian Vidal, audiovisual, director de cine también, una serie llamada Globitos y Viñetas, en donde hicimos un recorrido de investigación al respecto de cerca de 200 años de desarrollo del dibujo, de la edición y de la narrativa gráfica en Chile. Eso también está disponible en YouTube. Nosotros liberamos el documental inmediatamente, ¿no? Porque para nosotros era muy, muy importante que esto se fuera visto rápidamente. No sabíamos que un mes después del estreno íbamos a tener acá un estallido social, que ha sido algo así como un reseteo, ha hecho que tengamos que replantearnos muchas cosas al respecto de la realidad chilena. Por lo tanto, es un gran compendio pre-estallido social al respecto de lo que fue la escena hasta ese momento. ¿Mm? Ahora los autores y las autoras están desarrollando obras en virtud de la transformación que está viviendo nuestro país. Entonces, es súper interesante lo que podemos hacer en futuras entrevistas, en futuros recopilaciones, en futuras exposiciones al respecto de lo que ocurre post estallido social. Sin ir más lejos, en este mismo instante, se está desarrollando una, una serie de acciones para cambiar la constitución de este país. Eso es algo histórico para nosotros y es muy interesante ver qué va a ocurrir con este país en plena transformación. Así que este documento, esto mismo que estamos grabando, también va a quedar como documento al respecto de las reflexiones que se puedan hacer en virtud de lo que somos nosotros los creadores. Para terminar esta primera parte, y por supuesto quedo atento a cualquier consulta, cualquier pregunta que me quieran hacer, que me quieras hacer, eh, creo que es muy importante que uno sepa convivir en estos distintos mundos y que estos mundos sean pregnables en respecto a la relación que se establecen entre sí. Entonces, las universidades, los centros culturales, las bibliotecas y los agentes culturales independientes en Chile generalmente van de un lado a otro haciendo conexiones y desarrollándose de manera más bien natural, subterránea tal vez, pero muy efectiva. Hay mucha efectividad en estas acciones. Se edita mucho en Chile, se dibuja mucho en Chile, ¿m? Y actualmente, si bien tenemos problemas de lectura, como en muchos países del mundo, porque la lectura ha bajado, y en eso estamos trabajando para poder desarrollar el fomento lector, sí hay muchísima gente interesada en este tipo de obra y la escena en este momento en Chile es contundente. Sí, muy atingente, de hecho, lo que preguntas, porque de hecho tiene que ver con una serie de fenómenos que ha ocurrido en nuestro país desde el comienzo, desde nuestra conformación como nación. De hecho, tenemos un antecedente inicial al respecto de la narrativa gráfica que está vinculado a la autogestión, además, con el mundo popular. Y es que en el siglo XIX, en Chile, los poetas populares, que están muy vinculados al canto popular de la época, comienzan a desarrollar unos pliegos impresos independientes llamados la lira popular. Y la lira popular estaba desarrollada con poemas que narraban sucesos contemporáneos de la época y con gráfica. Y esa gráfica para nosotros ahora es parte muy importante de nuestro patrimonio. Y eso estaba desarrollado para satisfacer la necesidad popular de conocer los hechos desde una perspectiva coloquial, artística, poética y cercana. Los lectores y las lectoras, quienes sabían leer en la época, porque teníamos un problema en el siglo XIX grande de analfabetismo, por cierto, eso es algo muy propio de los países en esas épocas, disfrutaban de la lira popular en un público que estaba distribuido entre campesinos, en grupos obreros, etcétera, etcétera. Y se vendía en las ferias libres. Se colgaban distintos cordeles que se ubicaban dentro de las ferias libres de la época, y es por eso que acá también se le conoce como la eh, prensa del cordel, o la poesía del cordel, ¿m? O el arte del cordel, ¿no? Que de hecho actualmente es muy usual que en cualquier esquina un artista cuelgue sus trabajos para hacer exposiciones en las calles, naturalmente. ¿M? Y eso está muy vinculado al arte de la calle, o sea,
eso junto al desarrollo del graffiti, del tag, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer ejercicio inicial, el de la lira popular a mediados del siglo XIX, hasta nuestros días, ha pasado por una suerte de grandes transformaciones, porque en general las y los artistas chilenos, si bien buscan satisfacer necesidades comunicacionales o de acceso a la información y el conocimiento, por otra parte, son personas muy aguerridas. Yo creo que es lo que mejor destaca al respecto de los artistas en Chile, que no necesariamente se transforman a sí mismos para satisfacer ampliamente esas necesidades. Es decir, si yo creo algo, yo sé que a alguien más le va a gustar, pero no es mi objetivo, por ejemplo, hacer algo necesariamente humorístico si yo no quiero hacerlo. Si no quiero hacerlo, no lo hago, ¿no? ¿Ah? Ellos digamos que el chileno es obstinado en ese sentido. ¿Ah? Por lo tanto, si bien la industria editorial impuso ciertas normas acerca de lo que debía ser vendible o no, siempre ha existido una línea que se desarrolla de forma paralela y que desarrolla las cosas a su modo. Y eso, desde los años 60 en adelante en nuestro país, ha sido muy, muy poderoso, muy poderoso. Ah, incluso los artistas se han vuelto sumamente abstractos en sus narrativas gráficas. Hay mucho arte experimental, en la historieta chilena, que tiene un público reducido, pero lo tiene. Y a los artistas no les importa, porque en general a los artistas del norte es crear, no vender. ¿Mm? Estoy hablando de los aspectos generales más positivos al respecto del desarrollo de la narrativa. Por cierto que hay distintos ejemplos en distintas sociedades que, que básicamente van satisfaciendo esas necesidades. O sea, hay para todos los gustos. De hecho, tengo un ejemplo al respecto. Y esto, por ejemplo, es un fanzine que yo desarrollo hace muchos años y que tiene que ver con una gráfica que a mí me interesa mucho, ¿ah? En la que los textos son o palabras inventadas o narraciones poéticas, y que tienen un público que no es mucho, no tiene un gran volumen, pero a la gente que sí le gusta este tipo de arte, gente muy fiel, siguiendo estos trabajos. Es por eso que generalmente cuando yo desarrollo este tipo de obras terminan invitándome, por ejemplo, a exponer este tipo de trabajo en el Museo de Arte Contemporáneo y no en el diario más popular que tenemos en Chile, por ejemplo. ¿Ah? Porque esto claramente está más cercano al arte que, no sé, pues a las comunicaciones periodísticas. ¿Mm? Y de hecho tengo, bueno, hay muchos ejemplos que podríamos después, con el tiempo, vamos a ir mostrando, ir compartiendo, pero la experimentación en Chile es grande. Y eso ha sido un ejemplo, digamos, para poder hacer que las nuevas generaciones se sientan con la libertad de crear como más les parece, como más les gusta. ¿Ah? Yo como docente, de hecho, pregono la idea de que si lo vas a hacer, tienes que hacerlo, pero feliz. Entonces, la felicidad es un elemento para mí fundamental en el acto creativo. Y mis estudiantes lo agradecen mucho porque en términos educativos, que alguien te diga, bueno, pero hágalo contento, es muy estimulante. Y lejos de presiones. Y sobre todo, presiones comerciales. Bien, con respecto al tema de la naturaleza misma de la narrativa, sí hemos tenido artistas tradicionales, y actualmente también los existen, que la desarrollan desde distintas perspectivas, pero también nosotros hemos estado muy atentos a los fenómenos del mundo. Y de hecho, sin ir más lejos, a propósito de México, hay un ejemplo que para nosotros fue fundamental y es el trabajo de Rius. Rius para nosotros es fundamental, y no solo para mi generación, para las generaciones de los años 60 y 70 era tremendamente importante el ejemplo de Rius en la configuración de las primeras obras independientes de mirada social, crítica, profunda, al respecto del estado de las cosas. Y hay toda una generación que entiendo en esos años tenía cierta cercanía y además estaban conectados con Rius. ¿ah? Rius en algún libro, me parece que es La vida en cuadritos, menciona la experiencia chilena como la bella experiencia chilena. Se refiere a los artistas que primero, en los años 60, en transformaciones sociales, desarrollaban revistas independientes, la, y que en el tiempo de la Unidad Popular de Allende, en el gobierno de la Unidad Popular,
tuvieron revistas estatales con esa mirada. O sea, hubo un avance extraordinario al respecto a la narrativa gráfica como herramienta socializadora, como herramienta educativa. El tema de la historieta educativa es un gran paradigma que tuvimos en nuestro país en el tiempo de la Unidad Popular. ¿Mm? Entonces, miren qué interesante cómo estamos conectados, ¿ah? Porque estamos tan lejos, tan cerca al respecto de nuestros queridos autores y nuestros antepasados. ¿Mm? Aguante Ríos. Bueno, en Chile hay muchos ejemplos muy distintos, muy diversos al respecto de lo que son los desarrollos personales. ¿Ah? Lo que deciden los artistas al respecto de qué rumbo van a tomar sus obras. Entonces es muy diverso. Yo creo que si hay algo que nos define es diversidad. De hecho, ¿cómo será de diverso? Y yo lo digo como investigador, que es muy fácil eh, distinguir una obra de otra. Es decir, yo sé perfectamente quién es un autor y otro. No hay ni uno que se parezca al otro. Es una cosa increíble. ¿Ah? Cuando uno ve cómics estadounidenses, ¿ah? Todos los superhéroes son más o menos lo mismo. O sea, es difícil saber qué mano, salvo que sean autores que tengan una línea muy particular, pero los 500 dibujantes que leíste en el año se parecen todos. En cambio, en la escena chilena particularmente, eh, los autores que uno va leyendo son todos distintos y todos con sus propuestas muy claras. Entonces, lo que se hace particularmente en Chile es ir a todas. ¿Ah? En general hay mucho entusiasmo, entonces cuando hay instancias gubernamentales, ahí están todos. Cuando se hace un evento subterráneo en la alcantarilla, ahí están todos. Y cuando digo todos, es todos, ¿ah? Incluso las generaciones del ayer. ¿Mm? A mí, yo como productor cultural puedo decir que es muy satisfactorio ver cuando uno hace una feria, por ejemplo, de fanzines, de autoedición, y ponemos los mesones y empiezan a llegar los autores y las autoras y hay abuelitas del cómic chileno sentados al lado de Punk, que son cabros de 15 años, ¿ah? Muchachos de 15 años. ¿Ah? Así de diversa es la escena. Hay mucho compromiso y hay mucho respeto. ¿Ah? Entonces no es extraño que una autora o autor que esté siendo editado de manera formal, ¿m? Que esté siendo editado, por ejemplo, en un periódico de alta publicación y que además haga un par de trabajos al año para el gobierno, ¿ah? Para campañas educativas. Hay muchos tipos de campañas acá. Campañas, por ejemplo, de fomento lector es una que se utiliza muchísimo la historieta como una forma de fomento lector. ¿Ah? Campañas de valorización social, campañas de educación, campañas de higiene, y siempre la historieta está presente en esas campañas, a lo largo de las décadas. Entonces, además, a esos autores después descubres que tienen fanzines. O sea, acá todos le hacen a todas. De hecho, hay una película que yo creo que es una de las películas patrimoniales chilenas que mejor nos definen, que se llama El Circo Chamorro. Circo Chamorro es la historia de un abnegado dueño de un circo que no tiene dinero para el personal, así que lo hace todo. Entonces es el que corta los tickets, ¿ah? Es el conductor del show, a veces aparece como parte del show, o sea, lo ves en todo, después sale barriendo, circo chamorro. Entonces a la gente que hace de todo le dicen los circos chamorro. ¿Ah? Chamorro del apellido del caballero, ¿ah? El circo chamorro, que tenía su propio nombre, porque era todo él. Es muy divertido. ¿Ah? Es un humor triste, ¿ah? Por decirlo de alguna forma, pero humorístico finalmente. ¿Ah? Y en ese devenir, eh, nos hemos vuelto circo chamorro por necesidad, pero también por gusto. ¿Ah? Entonces no es extraño que una persona que organiza un festival, después está presente como autor, después hace una exposición, después aparece en un periódico, después tiene un fanzine, ¿ah? Etcétera, etcétera. Yo conozco, de hecho, una gran colega argentina, Isol, me decía, vos también sos multiartista, multiartista, lo encontré tan bonito eso. Porque el tema de la multiplicidad, es algo sumamente importante, ¿ah?
en lo formal e informal que pueda tener nuestra escena. ¿Mm? Eh, Hay ejemplos increíbles. ¿Ah? Yo tengo colegas que hacen fanzines súper subterráneos y que han terminado en algunos momentos para poder pagar esos fanzines, para poder realizarlo, haciendo campañas presidenciales en dibujo animado, por ejemplo. Estoy pensando en algunos ejemplos que podríamos después dilatadamente analizar. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace que una persona que llega a tal nivel de profesionalismo, a hacer una serie de dibujos animados para hacer la campaña de un presidente, después hacer un fanzine que apenas tiene 100 ediciones y se reparte de mano en mano? Bueno, a eso me refiero con circo chamorro y multiplicidad. ¿Mm? De hecho, muchos de los artistas de la narrativa gráfica de la historieta chilena hacen clases, muchísimos, la gran mayoría, en institutos profesionales, en universidades. ¿Ah? Y además de la necesidad, es por el gusto. ¿Ah? El gusto de compartir. ¿Ah? De compartir tu obra y de compartir conocimiento, y sobre todo que las nuevas generaciones sigan encontrándose con el tema de la historieta y la narrativa gráfica, que es un formato que tanto amamos, y que deseamos que no muera nunca. ¿Mm? Y no va a morir, porque la transformación nos lleva a que las nuevas tecnologías haga que las nuevas generaciones publiquen en Internet. Tal vez ya no van a estar en papel, pero ahí van a estar digitales. ¿Ah? Entonces, para tratar de responder de manera bien holística a la pregunta, eh, el entusiasmo, el deseo de compartir, el deseo de socializar es grande. Ahora, con esta pandemia, como hemos estado encerrados casi 2 años, nos ha llevado a digitalizarnos rápidamente. Entonces, las clases son en la mañana una clase, en la tarde hacer un fanzine, después participar en un evento, no sé, pues, en cualquier país a través de las plataformas digitales. Es muy usual en nuestro lenguaje. ¿Ah? Y eso ha hecho que mucha gente tenga que reinventarse. ¿Mm? Y ver de qué forma va desarrollando distintos proyectos en esa multiplicidad. Fíjate que como yo estoy en contacto con muchos de estos artistas, he observado que han aprovechado esta oportunidad, por ejemplo, para hacer otras cosas que no habían pensado nunca. Ahí yo conozco dibujantes de historieta que ahora empezaron a hacer graffiti, no lo habían hecho nunca. Incluso tengo unos colegas que están empezando a usar títeres y marionetas para hacer historia, aprovechando el tema digital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Este siempre es a mí siempre me han dicho que soy un gran entusiasta, pero es que en realidad no soy el único. La gente en general en este país es tremendamente importante que sea entusiasta. Si ven la serie Globito y Viñeta, en donde hay 80 entrevistas, hay 80 entrevistadas e entrevistados, descubrirán que nos parecemos mucho en ese punto. Alguien dice por ahí en el documental, yo me tengo que encargar mis propios trabajos, porque tal vez nadie me los va a encargar, pero yo lo voy a hacer igual. Dice por ella una autora muy, muy querida. ¿Ah? Eso de autoencargarse es diario. Y acá en Chile la gente crea de forma diaria. Y para que no se me vaya el tema, a propósito de esto de estar en todas partes, descubrí que muchos fanzineros y muchos historietistas, ahora en el tiempo de pandemia, se volvieron tatuadores, fíjate. Es un fenómeno que yo no esperaba. Cambiar el formato radicalmente. Estás cambiando el papel por piel. ¿Ah? Y les ha ido bastante bien, fíjate. En Chile todos tenemos por lo menos un par de tatuajes, y eso es una realidad. Puedo tomar eso desde varios puntos. Primero, creo que el desarrollo del arte narrativo gráfico en Chile, de la ilustración, del cómics, la historieta, de las nuevas tendencias del manga, que es algo que pega mucho, sobre todo a las nuevas generaciones. El manga está intrínsecamente relacionado al anime, por tanto, eh, las nuevas generaciones conocen muy bien esos códigos, no les son ajenos ni extraños. Se han visto muy vitalizados por la presencia de los espacios culturales formales que han abierto sus puertas. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en la Biblioteca Nacional de Santiago, que está ubicada en Santiago de Chile, hay, por ejemplo, un archivo de láminas de estampas que está haciendo un trabajo muy interesante al respecto del patrimonio gráfico, a nuestro ayer, a nuestro antepasado. Y hay un rescate porque muchas de esas obras se han descubierto de casualidad, porque antes no se valoraba el original.
Entonces, actualmente encontrar originales de 50, 60, 100 años atrás es una tarea titánica. Eh, el Museo Histórico Nacional también tiene un gran acervo al respecto de obras narrativas gráficas que ha expuesto, por ejemplo, en inéditas exposiciones con nuestros antepasados. Te juro, Aaron, que cuando yo voy a esas exposiciones lloro y lloro, porque ver esos originales ahí, descubrir lo que se hizo en el pasado, es algo de un valor inconmensurable. Ujú. Yo mismo, en mis investigaciones, he encontrado material que es sumamente desconocido y que yo lo primero que hago, primero que nada, es visibilizarlo a través de las redes sociales. Las redes sociales también han jugado un factor muy importante al respecto de esa visibilización. Por lo tanto, las nuevas generaciones están al tanto de lo que se ha hecho en el pasado, en general. Yo no trato de generalizar mucho, pero en general la gente está muy al tanto y valora muchísimo al ayer. Tuvimos distintas etapas, han habido momentos distintos en las generaciones del ayer, em, y hemos ido construyendo poco a poco una línea de tiempo, que nos da un valor de apreciación cultural, y que está, como te digo, resguardado, por ejemplo, por las instituciones que han abierto sus puertas. Hay una biblioteca, por ejemplo, acá en Santiago, que es una biblioteca regional llamada Biblioteca de Santiago, que tiene en su sala de prensa y referencia una fanzinoteca. Tienen cerca de 1.200 títulos de fanzines. Una cosa extraordinaria. Por lo tanto, ya no es tan difícil que uno pueda saber, primero que nada, quién es tu contemporáneo, quién está haciendo fanzine en la comuna de al lado, o en la ciudad de al lado, o de más allá, porque ahí está el material, está ordenado de forma bibliográfica. Hay bibliotecarias y bibliotecarios profesionales que han hecho un ordenamiento al respecto de esa producción. La biblioteca, de hecho, cuenta con un fondo para comprar fanzines. Son cosas que hace poco vino un querido colega argentino que no podía creer la experiencia. Decía, "Oye, allá esto es algo que todavía no ha comenzado porque las instituciones no abren sus puertas tan fácilmente a este tipo de tendencias". Y lo que él buscaba justamente, un saludo a mi querido amigo Nazareno, que seguramente va a ver este video, es justamente sensibilizar al mundo académico, al mundo bibliotecario, para que este tipo de instancias ocurran, y ojalá ocurran a nivel mundial. A mí me consta que hay distintos países que han comenzado este trabajo de construcción, la construcción de la memoria, más allá de lo que está en la superficie, sino que lo que ocurre dentro de otros ámbitos de desarrollo cultural. Lo subterráneo siempre ha sido muy importante y para nosotros también es muy importante el conocer ese tipo de historias que narraron distintos sucesos, hicieron una representación de la realidad en distintos momentos históricos de manera subterránea. Entonces, encontrarnos con ese material, yo mismo estoy acá rodeado de un montón de cosas que he logrado rastrear y comprar, pero esto no es algo que tú encuentres en la tienda de la esquina. O sea, para esto tú tienes que realmente tener calle, tienes que ir a anticuarios, tienes que ir a ferias, a persas, a Mercado de las Pulgas, no sé cómo les llamarán allá, mercadillos también, para poder encontrar tal vez en el suelo, entre la tierra, algún ejemplar de una obra publicada 40 años atrás. Hacer un ordenamiento de eso es un trabajo titánico, pero que en Chile ya tiene muy buenos resultados. ¿Mm? Con respecto al fanzine, nosotros tenemos entonces este antecedente inicial al respecto de la producción independiente a mediados del siglo XIX, imagínate. Entonces, ya a finales del siglo XIX había una producción muy grande de ediciones que tenían que ver con otro tipo de miradas y pensamientos. La prensa anarquista, por ejemplo, en Chile, primero influenciada por la prensa anarquista argentina, se importaba, es decir, se traían boletines anarquistas desde Argentina a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, pero acá se empieza a producir el propio material, se empiezan a publicar las propias ediciones. Y en los años 20, en los años 30, muchas y muchos poetas
empiezan también a autoeditarse, producir y autodistribuir sus obras. Hay grandes, grandes ejemplos al respecto. Entonces, eh, si bien durante el siglo XX había una producción sostenida a nivel institucional y también editorial formal, eso estimulaba que toda la gente quisiera también editar sus propias publicaciones, y la poesía tiene una línea, yo diría que va en escalada paralela al desarrollo de la publicación de la narrativa gráfica. No es raro que las revistas de narrativa gráfica mezclen historietas y poesía. ¿Ah? Eso es muy habitual. Y de hecho, tenemos grandes ejemplos. Hay una clásica revista llamada El Peneca, que es una revista que tuvo un desarrollo de película, ahí está la frase, y es que desarrollaba un interés importante, primero por la educación de las niñas y niños chilenos, desde la historieta, desde la ilustración y desde el cuento, pero también de poesía. Y eso hizo que muchos niños después se volvieran poetas. ¿Ah? Y muchos poetas que de generaciones posteriores, Telier, Enrique Lin, habían leído en sus infancias esa poesía en una revista infantil que incluía cómics y poesía, y se habían vuelto grandes poetas. ¿Ah? Mira qué cosa más increíble. ¿Ah? O sea, comprobamos empíricamente como país que si hay alguien que tiene el espíritu de producir, de desarrollar un producto cultural, eso va a tener una repercusión en los futuros artistas. ¿Ah? Es muy curioso, siempre hablo de Enrique Lin porque es un gran paradigma al respecto a la poesía y el dibujo en Chile. Él es un tremendo poeta chileno y también es un tremendo historietista chileno a la vez. ¿Ah? Y no necesariamente mezcla, pero siempre hay una mirada muy personal en sus obras, sean poemas o sean historietas. ¿No? Y también la relación que existía entre los dibujantes y la poesía, el imaginario, pero también la producción en comunidad, era sumamente importante. ¿Mm? Entonces, todo eso, ahora, fíjate, es muy, muy usual, es de un lenguaje común. Desde el año 90, con el retorno a la democracia una vez más, que fue una época esplendorosa culturalmente en Chile, porque tuvimos una apertura y tuvimos libertad, que no es menor, al respecto del desarrollo cultural en nuestro país. Por tanto, se hicieron exposiciones, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes o en la Biblioteca Nacional, que tiene unos espacios de exposición muy grandes, se hicieron exposiciones sumamente importantes al respecto de la memoria en Chile. De hecho, un gran investigador chileno llamado Jorge Montalegre escribió un libro al respecto de uno de estos artistas de la revista El Peneca, llamado Coré, y lo tituló Coré, el tesoro que creíamos perdido. Yo creo que con esa frase queda todo explicado. ¿Ah? Recuperar esas obras que andaban por ahí tiradas en el suelo, a lo largo de los años, es hacer que ese tesoro que creíamos perdido llegue hasta nuestros días. Y finalmente, con respecto a todo este devenir, es muy importante señalar que en Chile también la educación está muy abierta a este tipo de iniciativas. Así es que yo mismo he capacitado a mucha gente en términos de desarrollo de autoediciones, de fanzines, ¿m? De plaquettes, como les dicen a los fanzines de poesía en Chile, de libro cartonero, que es este primo cercano que tenemos, muy querido, que también tiene esta vinculación con la autogestión, pero también con el reciclaje, y el reciclaje no es menor en los tiempos que vivimos, y me consta que en las aulas de Chile muchas y muchos profesores lo están implementando. Eh, Hay un dato duro muy importante, y es que a finales de los años 90 la historieta se vuelve parte formal del programa educativo chileno. Entra al programa formal. ¿Mm? El fanzine aún no entra al programa formal, pero sí es utilizado como una herramienta que fomenta la escritura, la lectoescritura, en las aulas de Chile. Y es muy usual actualmente que en las universidades, particularmente humanistas, que tienen carreras sensitivas al respecto de la creación, el fanzine también esté muy presente. Es muy hermoso saber eso. ¿Ah? Saber que dentro, no sé, pues de una cátedra, o saber que dentro de un curso o dentro de una carrera, en algún momento te van a enseñar acerca de fanzines. Eso es algo que hace 30 o 40 años para nosotros era impensable.
pero que ahora es una realidad. Bien, eso es más o menos el panorama al respecto de lo que me consulta. Voy a pensar bien esta respuesta porque hay temas. A mí no me gusta generalizar, entonces es complicado contestarlo porque la gente en general tiene distintas experiencias y acercamientos a las temáticas. ¿M? El mundo profesional en Chile es muy abierto. Entonces el mundo, por ejemplo, de investigación, eh, más que darle un valor, ¿ah? Valoriza la existencia. Es decir, más que decir esta obra es mucho más valiosa que esta otra, por razones que sean, por las razones que sean. Porque el autor tuvo un cuerpo de obra mayor, o porque su obra tuvo una repercusión tal vez mayor, o porque su obra en la actualidad tiene un mayor precio, no sé. Más que eso, el que haya existido es el factor que predomina, al menos a nivel de investigación en Chile. Entonces, si un autor tuvo 40 años de carrera, al menos en nuestro país, es tan importante como un autor que tuvo 2 años de carrera y tal vez dejó su trabajo para dedicarse a la fotografía. Pero existió. Y como existió, es un reflejo de un momento histórico particular de nuestro país y tiene un valor. ¿Mm? Esto me recuerda un poco a, mira, hace unos años vino una investigadora, era de Texas, me acuerdo, de una biblioteca de Texas, y me contaba que tenían en su poder algunos originales de literatura chilena, de Donoso me acuerdo que tenían, y además tenían una colección de fanzines, y los tenían súper cuidados, los tenían en salas especiales, con clima especial, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustó tanto ese ejemplo, siempre lo doy. ¿Ah? Donoso, uno de nuestros grandes escritores, ¿ah? Y sus obras están ahí igualmente cuidadas que una fotocopia o una silografía que habían hecho artesanalmente unos fanzineros. ¿Ah? Creo que eso es una muy buena comprensión al respecto de las cosas. El valorizar por existencia. ¿Mm? Actualmente, el, eh, el que tengamos acceso a ese tipo de obras que se desarrollaron en distintos momentos de la historia, han hecho que tengamos una construcción muy amplia al respecto de lo que es nuestra personalidad, de lo que es nuestro espíritu como nación. ¿Mm? Entonces, si bien, y siempre lo comparo con dictadura, porque viví la dictadura en mi infancia y juventud, así que la entiendo muy bien, si bien los próceres militares que nos impusieron para darnos identidad, quedaron marcados a fuego, digamos, en nuestro ser, poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad los protagonistas de la historia somos todas y todos. Por tanto, aquello que dejaste como legado tiene un valor importantísimo al respecto de lo que nosotros vamos a entender en el futuro como identidad nacional. ¿Mm? Y eso indistintamente a las plataformas, porque al menos en Chile, en la actualidad, y esto lo he hablado muchísimo con distintas personas del mundo cultural, académico, hasta hace 40 años había una distinción muy clara al respecto de lo que era la alta cultura y la cultura popular. Era clarísima. Y había un desdén, había un desprecio entre ambos mundos. Pero eso se acabó. En un momento rápidamente se diluyó. Y ya no existe nadie, yo no, por lo menos no conozco a nadie que diga, no, 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 esto pertenece a la alta cultura, tiene un valor mayor. Eso se acabó, al menos en Chile. ¿Mm? Por lo tanto, si ves un cuadro de Rugendas, que es uno de nuestros grandes representantes de la pintura nacional, tiene de hecho un gran valor, al igual que un ilustrador que fue el portadista de una revista de historietas humorísticas del año 50. Vale lo mismo. ¿Ah? Eh, y es muy interesante porque los nuevos curadores, por ejemplo, los museos institucionales, los cototos, los grandes, están haciendo que las obras dialoguen entre sí. De hecho, hace poco fui a ver una exposición al museo, no, no hace poco, antes de la pandemia, año y medio. Fui a ver una exposición eh, en el Museo Nacional de Bellas Artes acerca de una gran, gran y desconocida artista chilena llamada Laura Rodi. Su obra extraordinaria incluía, bueno, mucha poesía, mucha escultura,
mucho texto, dibujo, y la exposición era completamente variopinta. En los muros habían desde recortes de diarios, algunas anotaciones, cosas de lana, o sea, tenía una increíble diversidad de expresión. ¿Ah? Tenemos un ejemplo también grande al respecto de Violeta Parra. Violeta Parra es una gran representante cultural de nuestra nación, que cuenta la historia que cuando estaba en Europa, en medio de un invierno europeo, tenía una gran necesidad por pintar, pero había una tormenta gigantesca y no podía salir a comprar materiales. Y tuvo que recurrir a algunas chalecos, algunas lanas que tenía para hacer arpilleras. Esas arpilleras que hizo en un momento de urgencia son las que después se expusieron en el Louvre y que ahora son parte fundamental de nuestro patrimonio. ¿Ah? Es de lo más importante a nivel emotivo que tenemos como representación de lo que es la cultura chilena. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, fíjense que se las arregló con lo que tenía a mano. Si no hubiera tenido lanas, ¿ah? Si hubiera tenido piedras o latas, hubiera hecho otras obras. ¿Ah? Ella no determinó qué iba a utilizar, qué material iba a utilizar. Pero eso se transformó ahora en algo que para nosotros es usual en términos de comprensión de lo que es nuestro patrimonio fundamental y lo que nos da identidad. Así que estas reflexiones que estoy haciendo son muy usuales, son de las que se hacen en Chile usualmente a nivel académico, investigativo y cuando se presentan libros. Ahora es muy interesante ver, y me alegra mucho saberlo, cómo, no sé, pues el Museo Nacional de Bellas Artes hace unos años hizo una gran exposición sobre los 100 años de historieta en Chile, por ejemplo, que en realidad son más, pero bueno, con la nomenclatura esta de que con el globito aparece realmente la historia de la historieta, cuando en realidad sabemos que la historieta es mucho más larga hacia atrás, pero bueno, dejémoslo ahí, son 100 años. Ah, y se hicieron muchas celebraciones en distintas instituciones, particularmente museos muy grandes en nuestro país al respecto de la historia, de la historieta, del cómic en Chile. ¿Mm? Y esos originales, que son los mismos que mencionaba hace un momento, esos que estaban tirados en la calle, ahora estaban colgados al lado de obras de autores como Roberto Mata, o sea, gente que realmente ha tenido una trayectoria y un cuerpo de obra mayor, ¿ah? Los grandes surrealistas chilenos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eso es básicamente lo que ocurre. Y en términos educativos, a propósito de, me imagino, a la gente que está viendo este video, sí, efectivamente ha entrado el tema, sobre todo por lo lúdico, de la autoedición, del dibujo, o simplemente de la edición de poemas, textos, escritos, etcétera, etcétera. De hecho, tengo acá tres ejemplos muy sencillos de fanzines de los que se están desarrollando en Chile actualmente. Este, Mandrágora, que de hecho es un homenaje al mundo surrealista, a los artistas surrealistas chilenos, están construidos con este típico formato del doblez y el corte. Está tan de moda, ¿ah? Que es básicamente una hoja impresa por ambos lados con un corte, ¿m? Y se arma el fanzine. Hubo otros ejemplos, como este, hay gente que está aplicando conocimientos de origami, ¿ah? Que hace distintas producciones que tienen un doblez como de acordeón, ¿ah? Y que de hecho incluyen ilustraciones, poemas, etcétera, etcétera. Que es muy fácil de volver a armar. ¿Mm? De hecho, esta gente también es gente cartonera. ¿Mm? Miren qué bonito esto. Dice, hecho a mano con amor. O sea, mejor publicidad imposible. Y este otro, estoy mostrando algunos ejemplos aleatorios porque me parece muy interesante que existan este tipo de producciones tan sensitivas y tan estimulantes para las nuevas generaciones. Este es un fanzine. A ver, voy a tratar de armarlo. Yo no jugaba esto cuando chico, pero me imagino que en muchos países se desarrolló un juego de dobleces. A ver, voy a tratar de armarlo bien. Ah, ahí lo agarré. Ya, ahí está. En donde uno básicamente va haciendo un juego de conteo, ¿ah? Y te sale la respuesta de algo. En este caso, este es el fanzine mágico del amor. ¿Ah? Así que
Aarón, dime un número del 1 al 6 porque vamos a ver cómo te va en el amor. Híjole. El 3. Ok, 1, 2, 3. Ok, ahí tienes las opciones. Voy a mover el dedo y tú me vas a decir dónde me detengo. En ese. Este, A ver. ya, veamos cómo te va en el amor. Dice, besa en la boca a la persona que tienes enfrente. Vale, nada más tengo a mi sobrino de 6 años, Ah, entonces. bueno, va a quedar pendiente. Este es el fanzine mágico del amor. Este fanzine ha sido un éxito, pero total. ¿Ah? A los jóvenes particularmente les fascina hacer esto, les fascina. Y cada vez que hago este ejercicio tan simple, sí, es un juego, ¿ah? Tan lúdico, de verdad, la gente, como dicen acá en Chile, hace la ola, sí, ya, pero ya se vuelven locos. Así de estimulante es. ¿Mm? Y por lo tanto, de hecho, cuando también lo muestro en capacitaciones, se lo muestro a profesores, me dicen, no, pero se me ocurren miles de ideas inmediatamente. ¿Ah? Porque eso es, po. ¿Mm? De hecho, para cerrar esta idea, yo estoy utilizando un término más sencillo todavía que el fanzine. Hay que ver que fanzine, bueno, viene de fan, que es un seguidor, y sin del magazine, etcétera, etcétera. Yo acá cuando hago talleres o cuando hago capacitaciones les llamo revistas artesanales. Y con eso queda súper claro. ¿Ah? No sé si va a prosperar, a lo mejor en 10 años todo el mundo le va a decir así o se va a olvidar, pero da lo mismo. Yo las presento como revistas artesanales, ¿m? Como una forma de simplificar aún más el proceso de creación de una publicación independiente. Que me fui en la tremenda volá. No sé si contesté algo, pero por lo menos conté estas cosas. Tengo, bueno, es que por dar ejemplos podría dar muchos, pero voy a mostrar un ejemplo muy particular. Mm. Por ejemplo, acá tengo algo que actualmente se le llama acá en Chile la novela gráfica, que no es más que narrativa gráfica editada con tomo y lomo. Es básicamente un libro de historietas. No es muy distinto a lo que leíamos en las revistas de historietas hace 20 años. ¿Ah? Son historietas, son cómics, son bandé de cine, son fumetti, son tebeos, son opinión gráfica. ¿Ah? Todas las figuras que podamos utilizar para definir. Entonces, este libro en particular se lee muchísimo en escuelas, ¿ah? Porque es una visión distinta al respecto de Moby Dick, la gran novela Moby Dick, pero desde la perspectiva de los cuentos y las tradiciones orales del sur de Chile, en donde se hablaba de lo que se dice inspiró la novela de Moby Dick, que era Mochadik. Mochadik, la ballena blanca que se veía en el sur de Chile. ¿Mm? Y estos autores, Ortega y Martínez, decidieron hacer esto y llevarlo a la historieta. Y eso fue pero un éxito total. La editorial, que es Norma, una editorial, sabemos, internacional, que tiene una industria enorme, estaba muy contenta porque esto es superventas, es superventas. ¿Mm? Este autor, que de hecho aparece entrevistado en las distintas investigaciones que yo he desarrollado, eh, habla justamente al respecto de esa diversidad de encuentro con las lecturas. ¿Mm? Tal vez una niña y un niño no llegue a ser un libro de novela gráfica, pero sí es muy fácil que una niña y un niño, después de leer esto, haga un fanzine. ¿Mm? Entonces, acá hay un trabajo acá le llaman generación de audiencia. La generación de audiencia es básicamente educar a las personas para que sepan cuáles son sus posibilidades de encuentro con las distintas perspectivas del conocimiento, eh, el arte, la cultura, a través de distintas instancias educativas. ¿Mm? Pero acá en Chile, como la gente es tan lúdica, ¿ah? La gente es tan graciosa, ¿ah? Es un pueblo apacible, diría yo, eh, les gusta todo, po, ¿ah? Les gustan
todas las cosas, y con todo se divierten. ¿Ah? Por lo tanto, el arte y la cultura está muy ligado a la diversión. Y si es algo serio y si es algo triste, les divierte igual. ¿M? Y si es algo denso, si es algo profundo, les gusta igual. ¿Ah? Y eso a mí me consta. Yo he trabajado por más de 20 años en bibliotecas públicas, ¿ah? En distintas instancias de fomento lector y me consta que haya una fascinación por aprender. ¿M? No sé si seamos el pueblo más lector del mundo, pero cuando se lee. ¿Ah? Y cuando socializa, se socializa completamente. ¿Ah? Tal vez nuestros indicadores sean bajos en términos de lectura frente a países desarrollados en el tema, Japón, por ejemplo, en donde el nivel de lectura es enorme. La cantidad de horas de lectura que tienen los japoneses es una cosa impresionante, inconmensurable. ¿Ah? Pero nosotros cuando leemos, tal vez no es mucho, pero lo leemos con gusto. ¿Ah? Y yo creo que por ahí va el tema. No es menor que, y como no creo en las casualidades, no es menor el eslogan que acabo de mostrar, este, de hecho a mano con amor. El amor es un aspecto fundamental en el desarrollo cultural en Chile. La amistad, fíjate, ¿ah? Las redes acá se van denominando en términos de amistades. Ahora, tal vez yo soy demasiado positivo, exageradamente positivo, pero al menos de lo que estoy hablando lo puedo decir porque lo he comprobado empíricamente. O sea, he visto a las comunidades acercarse al mundo de las lecturas de esta forma. Tal vez uno quisiera que fuera más, uno siempre quisiera que fuera más, pero la discusión que había en el ayer, por ejemplo, en que por qué la gente no lee a Dostoyevsky, ¿ah? ¿Por qué está leyendo a Mochadik en vez de a Dostoyevsky? Eso se acabó. Y se acabó hace mucho tiempo. ¿Ah? Y es un tema que está enterrado en Chile. ¿Mm? Acá se valora todo. ¿Ah? Incluso la gente que hace webcomics, hasta el meme, ¿ah? Ha sido desarrollado ampliamente en Chile, fíjate. ¿Mm? Y se toma con mucha, o sea, con mucha intensidad. ¿Ah? Hay gente fanática de los memes. Entonces, yo tengo un gran recuerdo de una gran profesora de literatura que me decía, bueno, hagamos puentes, los puentes, puentes a la lectura. Si vas a hablar de Dragon Ball, es que no es difícil después que hables de cultura japonesa. Posiblemente en esa clase termines hablando de haiku. No, no, no hay ningún problema porque los puentes son muy rápidos de establecer cuando la gente está entusiasmada. ¿Ah? Entonces, siguiendo el consejo de mi querida profesora, que también es escritora, de hecho, ¿m? Cecilia Beuchat, ¿ah? Una persona a la que quiero mucho, yo siempre me acuerdo de esas enseñanzas y lo aplico. ¿Ah? Y parto con algo muy divertido, con Dorito, no sé. O, ¿qué está tan de moda? Boku no Hero Academia. ¿Ah? ¿Ah? Grandes producciones que son muy populares en este momento. O tal vez europeas, a ver, pensemos en algo europeo. Asterix, Tintín. ¿Mm? Ya, así. Los agachados. ¿Ah? Y digo, bien, entonces empecemos a profundizar en esas culturas. ¿Dónde está hecho? ¿Ah? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué año lo hizo? ¿Qué lo motivó? ¿Ah? Y aquí las cosas fluyen. ¿Ah? En Chile, por lo menos, y al menos en mi experiencia educativa, las cosas fluyen muy rápidamente. ¿Ah? La gente quiere participar y cuenta, ¿ah? Y participa, y escribe, y dibuja. Hay mucho entusiasmo en ese sentido. Sí, mis colegas me dicen que soy un gran entusiasta, tal vez exagero, pero bueno, soy muy feliz. Mira, lo podría contestar de varias formas, pero me gustaría comenzar estas respuestas finales diciéndole a quienes nos están observando en este momento que de hecho con Aarón conversamos 4 líneas, no nos conocíamos. O sea, bueno, nos hemos visto en Facebook, etcétera, etcétera. Pero cuando él me dijo, oye, te invito, y yo le dije al tiro, ya, hagámoslo al tiro. Y esta mañana hicimos unas pruebas, ya, pues entonces hagámoslo al tiro, pues. Bueno, con respecto a la rigurosidad, yo voy a todas. Donde me sonrían, voy. ¿Mm? Con respecto a qué tan largas puede ser una investigación, yo puedo decir con certeza que me he demorado 30 años en saber lo que sé. ¿Ah? Ha sido lento, lento, porque hay que construirlo solo, pues digamos, es un rompecabezas que no está completo.
para nada, las piezas están dispersas en todas partes. Entonces, he tenido que hacer mucho, mucho terreno. ¿Ah? Si hay algo que caracteriza mi investigación es que yo hago terreno máximo. La mayoría de las cosas que hago es recuperando cosas, pero ya a un nivel de arqueología cultural enorme. ¿Ah? Yo he tenido que tomar originales con araña, no sé. con, tengo ejemplos más extremos, pero no los voy a decir. ¿Ah? Y para poder tomar ese material, recuperarlo, limpiarlo, digitalizarlo y ubicarlo dentro de ese rompecabezas investigativo. Am, Conversando con mucha gente que vivió las experiencias creativas en el pasado. eh, para eso yo personalmente he trabajado mucho en municipios. El municipio en Chile es una institución que tiene mucha cercanía con la gente, entonces está ahí en el día a día. Por lo tanto, no es difícil que uno tenga una vinculación con la comunidad muy cercana a través de los municipios. Por eso siempre, en el año trabajo siempre en algún municipio, en algún desarrollo de algún proyecto. Con respecto a lo que yo hago personalmente es construir este rompecabezas a partir de breves investigaciones iniciales que ya están realizadas, pero que no han profundizado al respecto de distintas obras, autores, acciones o hitos que haya tenido nuestro país. ¿Mm? En algún momento yo me he juntado con muchos investigadores de otros lados. En Chile generalmente viene mucha gente, viene mucho. Bueno, en este momento tenemos un gran tema con la migración. ¿Ah? Ha migrado mucha gente a Chile por todos los devenires económicos y sociales que están sucediendo acá en Latinoamérica. Por lo tanto, no es raro que uno termine trabajando con peruanos, venezolanos, argentinos, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y en algún momento hemos dicho, pucha, qué lindo sería, por ejemplo, hacer una investigación, pero ya a nivel global. Ahí ya estamos hablando de cosas mayores, porque hacer, no sé, la historia del fanzine en el mundo es una locura. Si yo me he demorado 30 años en hacer la historia del fanzine en Chile, imagínense en el mundo, tendría que vivir 4 vidas, 5 vidas para poder hacer eso. Entonces, hemos llegado a ciertas conclusiones, bueno, que cada uno se dedique a su país. Y yo personalmente dedico personalmente mucho tiempo a la investigación de lo que ocurre en Chile. No obstante, leo fanzines del mundo y me comunico con gente creadora del mundo entero. Eso en términos de labor, ¿ah? De la forma como uno se relaciona con los demás. ¿Mm? Es muy emocionante cuando llega un colega, yo le regalo este libro, que es un libro más bien lúdico, pero que tiene temas históricos, le digo, ya, ahí está, Chile. Y él me dice, ya, aquí está, Argentina, ¡pum! ¿Ah? Y nos compartimos rápidamente, porque finalmente todo esto se tiene que hacer en equipo, ¿ah? Porque solo no lo vas a hacer. ¿Mm? Yo lo compatibilizo con mi propia obra, ¿ah? Ojo, porque muchas veces que a mí me viene a entrevistar a alguien por los artistas, ¿ah? Entonces, de hecho tengo 3 ejemplos súper sencillos. Obra muy abstracta, ¿ah? Generalmente expongo en museos, en bibliotecas, centros culturales. ¿Ah? Ilustración, ¿ah? Muy cercana al cartoon o al surrealismo, ¿ah? O obras ya de surrealismo pop, también he trabajado en otras líneas, etcétera, etcétera. Y la gente viene y me dice, ya, te quiero entrevistar como artista, y terminamos hablando de otras cosas. Antes me daba un poco de pudor, debo decirlo, hablar de mi trabajo, ¿ah? Por una humildad extraña que tenía en mi vida, pero después uno dice, bueno, pero si no lo dice, que uno no lo dice quién. El trabajar en radio me sirvió mucho para verbalizar. ¿Ah? Debo decir que, y si hay algo que lo que ha aportado a la actual escena chilena, es a hacer que la gente haga un relato acerca de sus trabajos. Porque, claro, el artista ha encontrado un lenguaje en la narrativa o en la ilustración con el cual se comunica con el mundo. Entonces eso hace que sean personas de pronto taciturnas. Los chilenos son tímidos en general. Entonces se expresan de otra forma. Y si te quieren, te regalan un quequito o un dulce. Tal vez no te lo dicen. Y si un artista quiere expresar algo acerca de la realidad, tal vez no haga una charla de 2 horas al respecto, tal vez con un cuadro baste. ¿Mm? Eso es algo muy propio de la naturaleza chilena. Por lo tanto, de alguna forma yo he ido incentivando y casi obligando a que los artistas hablen. Y eso, las personas que están presentes en el documental lo saben muy bien. ¿Ah? Como yo soy un socializador,
no me es difícil para nada relajar ambientes y hacer que la gente comience a hacer un relato y empiezan a ocurrir cosas maravillosas porque entendemos quiénes somos en la medida en que podemos explicarlo, en la medida en que hablamos de nosotros mismos, de nuestras obras. Hace poco estaba viendo unas grabaciones, de hecho ni siquiera eran audiovisuales, eran unos audios de una entrevista que le hicieron a un gran dibujante chileno llamado Lucas, es un clásico, él desarrolló su obra básicamente entre los años 60, 70, mayormente, y como venía de la vieja escuela y como era una persona muy culta del ayer, del siglo XX, era extraordinariamente claro para explicar quién era. Mi nombre, Lucas. Padre, esposo, dibujante. Con una calma, yo decía, oh, y ojalá las nuevas generaciones pudieran expresarse de esa forma. Pero como no tienen la costumbre, y como hay poca, partí diciendo esto, como hay poca investigación al respecto del tema, siento yo, no tienen la costumbre de hablar, pues de hacer un relato al respecto de su trabajo. Así es que me di como tarea el poder explicar bien las cosas para poder transmitir todo esto. ¿M? Y todos esos trabajos, todos esos acervos, los he ido compartiendo con la gente a través de estos libros, de revistas, de artículos, muchas charlas, muchas ponencias en seminarios, etcétera, etcétera, y el resultado ya total en esta serie documental que es Globito Viñeta. Son 10 capítulos los de Globito Viñeta en donde abordamos distintas temáticas, eh, distintos autores, distintas épocas, y tratamos de hacer una obra holística. Mira, a propósito de lo que decías, Aaron, de la división que puede existir entre las generaciones o las temáticas, en este documental decidimos hacer de forma inédita que dialogaran los relatos de personas que están recién empezando a dibujar, que llevan 3 4 años dibujando, con personas que llevan 40 o 50 años dibujando. Entonces la gente cuando vio el documental estaba muy sorprendida por por ese diálogo, y por ese relato que se construía a través de las distintas generaciones. Podemos ver gente que es adulta mayor, junto con jóvenes que están recién empezando a hacer fanzines. Y ahí están, contando lo suyo, porque nos parecía sumamente importante tener esta figura amplia al respecto del desarrollo de la creatividad en nuestro país. ¿Mm? De hecho, el primer capítulo, que es el más largo, se llama Creatividad, y habla de los procesos creativos de cada una y uno de estos artistas. Bueno, por supuesto, la invitación es que vean la serie documental y cuando la vean van a entender bien a qué me refiero con este ímpetu al respecto de hacer un registro. ¿Mm? Aparte de estos registros, yo tengo muchos espacios en Internet. Tengo, por ejemplo, en Facebook, Palabras Gráficas, que es una página en donde publico cosas por gusto nomás. Hablo mucho de literatura infantil, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, uno, a propósito de los proyectos y las proyecciones, yo creo que como la pandemia ha hecho que nos digitalicemos tan rápidamente, en algunos casos casi de emergencia, mi propósito es hacer muchos sitios más, para que todo este material esté disponible. ¿M? Yo he trabajado con varios museos, por ejemplo, estuve trabajando hace unos años en unos proyectos con el Museo de Arte Contemporáneo, en donde se hicieron una serie de cartillas para docentes, para que pudieran incorporar con los esquemas ortodoxos, vinculados a los objetivos de las clases y sus resultados, y que fueran descargados, por ejemplo, por el mundo académico para poder desarrollar rápidamente o claramente sus clases. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un buen ejemplo de buenas prácticas. Y por otra parte, lo que estoy haciendo en este mismo instante es hacer un ordenamiento con una línea de tiempo para que se entienda claramente quién es quién en la historia de la narrativa gráfica chilena. Eso es lo que hago ahora. De hecho, he estado trabajando, llevo casi un año y medio, sí, un año y medio más o menos trabajando en eso. ¿Ah? Muy claro. ¿Quién, qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera, etcétera? Dando la fecha de nacimiento como la forma, digamos, de ordenamiento. Entonces, así sabemos quién es quién. Po, están, y con esto termino, están
es tan complejo hacer una línea de tiempo de esa naturaleza que hay, por ejemplo, autores que nunca les he visto el rostro. No he podido dar ni siquiera con una sola foto de ellos. ¿Mm? Hace poco estaba investigando a uno de ellos, a un artista que dibujó en una publicación llamada Topace, que es clásica del humor político nacional, el Topace, fundada por el gran Coque Délano, un gran historietista, un gran narrador. eh, y bueno, buscaba y buscaba fotos y no encontraba, no encontraba. Estuve horas, horas, días, días, días viendo página a página. 60 años de publicaciones. Página, 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 página. Hasta que di con una foto del personaje en su escritorio dibujando. Me cayeron lágrimas cuando vi esa foto, ¿ah? Porque esa foto después yo la reproduzco, la digitalizo y la muestro por todas partes y se vuelve parte de nuestra iconografía. Ese momento íntimo en el que el dibujante está en su escritorio. Para mí es fundamental ese momento. Más que mostrarle la cara. ¿Ah? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué materiales usaba? ¿Mm? Cuando estaba haciendo la serie documental Globito de Viñetas tuve un sueño. De hecho, con esto termino. Tuve un sueño. Soñé que viajaba en el tiempo y visitaba los estudios en donde trabajaban los dibujantes del ayer. Y los entrevistaba para el documental. Y cuando terminábamos las entrevistas le decía a mi colega audiovisual, ya, ahora vámonos a los persas y a las ferias a ver qué encontramos. Claro, aprovechando que viajamos en el tiempo. Y desperté muy emocionado. O sea, seguía trabajando en sueños. Yo creo que si yo viajo en el tiempo, primero voy a ver a los dinosaurios y después parto a entrevistar a los artistas de la narrativa gráfica. Bueno, es muy complicado porque ahí uno se vuelve sensor, del contenido. Y bueno, es un tema que se ha abordado muchísimo también en términos acá de investigación. Por suerte, la gente trata de ser lo más abierta posible. Yo también estoy entre esa gente. Y yo, la verdad, voy a todas. Si hay algo que me parece dañino o muy complejo, tendré un resguardo mayor, pero merece ser incorporado a la historia porque existe o existió. Ok. Entonces ahí uno hace un gran ejercicio democrático, si se quiere, en el que la participación de todas y todos es esencial en la construcción. ¿Mm? Entonces, yo no diría que en términos de valoración yo diga, por ejemplo, este trabajo vale más que otro, pero cuando hay trabajos que, por ejemplo, presentan ideas que pueden ser violentas, segregadoras, racistas, ahí es donde uno dice, chuta, este es un material delicado, tal vez requiere otro tipo de contexto de muestreo, tal vez más académico, más resguardado, no lo sé, no lo sé. Por suerte acá no ocurre tanto, pero sí he visto obras que son brutales. Estoy pensando en algunos japoneses, algunas japonesas y japoneses que son realmente brutales en sus contenidos. Yo veo sus trabajos y me revuelven el estómago. ¿Ah? Y creo que con ese material hay que tener mucho cuidado. Hay, por ejemplo, en la biblioteca de Santiago, que mencionaba rato atrás, hay una sala llamada la Sala Más 18. Eso es súper extraño en el mundo de las bibliotecas. De hecho, conozco muy pocas bibliotecas que tengan una sala que sea para mayores de 18 años. En el mundo, no solo en Chile. Es muy extraño. Sin embargo, eso ha permitido, por ejemplo, que en la biblioteca hayan espacios para obras que son de una radicalidad extrema. ¿Ah? Entonces, yo no, si bien no estoy de acuerdo con segregar, yo al menos tengo mucho cuidado con la infancia. Entonces yo no le mostraría sin duda esas obras que son revulsivas, imagínate, para uno, ¿ah? En virtud del cuidado de la infancia. Ya mayores de 18 creo que uno está preparado para verlo todo. ¿Mm? Me recuerda al caso también de un museo de derechos humanos que hay en el Congo, en donde hay salas para llorar. ¿Mm? Claro, porque es tan fuerte el material que el museo tiene que estar preparado para una reacción emocional fuerte después de haber visto ese material. ¿Mm? Yo no llevaría a una niña o un niño a ver el Museo de las Violaciones de los Derechos Humanos del Congo, ¿ah?
No obstante, ese material debe estar a la mano, debe existir, pero para personas que puedan controlar el efecto que produzca ese material en sí mismo. ujú, Yo creo ujú. que por ahí va la reflexión. Es un tema delicado y complejo de abordar. Si hay falta de contenido, falta de desarrollo, yo no tengo problema, o sea, yo lo muestro igual, ¿ah? Porque lo hizo, po, ¿ah? Es parte de su mirada al mundo. Está bien, ¿ah? Está bien, dentro del, ojalá, uno piensa, ojalá creciera, tal vez tiene que ver con el ejemplo que daba hace un rato. Ay, ojalá todos leyeran a Dostoyevsky, ¿ah? No, ojalá todo el mundo leyera, punto. Y si vas a leer toda la vida con Dorito, bueno, tal vez te perdiste a Dostoyevsky según mi perspectiva. A lo mejor la persona que lea Condorito dice, ojalá mi profe leyera Condorito, no sé, ¿ah? A lo mejor están en la misma posición. Entonces, si el material no es de buena calidad, o si el material, desde distintas perspectivas, o si el material es pedestre, o si lo que se está proponiendo es muy básico, no, yo lo muestro igual porque es parte de esa línea de tiempo. ¿M? Y creo que el aparecer, y ser parte de esa línea de tiempo te da un nivel de pertenencia que te hace crecer como ser humano, como creador, como artista. ¿Ah? Te hace fortalecer tal vez tu mirada. ¿Ah? Uno está para compartir, para educar, para ayudar lo más que uno pueda. ¿Ah? Para eso uno tiene que saber. Y yo leo todo, lo leo todo. ¿Ah? Órale. Mira, yo tengo un ejemplo personal al respecto, por ejemplo, del sexo en el arte. Y es que cuando yo era muy joven, muy chico, de haber tenido 14, 13, 14 años, compré una novela pornográfica y la leí en una tarde. ¿Ah? La leí muy entusiasmado, digamos. La leí en una tarde. Bien. Pero yo en ese tiempo ya había leído de Allan Poe. ¿Ah? Entonces me pareció literariamente muy pobre, muy pobre. No, no quedé satisfecho con el trabajo. Si bien se hablaba de temáticas muy explícitas al respecto a la sexualidad, no tenía ese componente, ¿ah? Magnífico y maravilloso que tienen los grandes escritores. ¿No? Entonces, cuando uno descubre que hay obras mayores, y no solo de Edgar Allan Poe, bueno, había leído, leía mucho en ese tiempo a Ray Bradbury, leía, déjame acordarme, incluso Albert Camus, ¿ah? Entonces, Ok. Kafka, leía mucho a Kafka en ese tiempo, entonces leer una obra porno no era nada, no, ¿ah? Era una cosa casi técnica, era como un manual, ¿ah? Y ahí es cuando uno tiene la distinción, po, ¿ah? Porque cuando uno tiene la posibilidad de leer otras cosas que son mucho más profundas y satisfactorias a nivel humano, eh, leer ese tipo de cosas no te hace nada, no te da nada, po, finalmente, no te aporta. Esa pregunta es súper difícil porque me gustan todas y todos. Porque todas y todos tienen una perspectiva tan propia y particular. ¿Ah? Y porque Ese- han reflejado distintos momentos, de la historia de una forma tan sensitiva. ¿M? Entonces, yo en general no contesto eso, pero voy a hacer una excepción en virtud de mis gustos personales. ¿Ah? No es que yo diga, ay, es que si no lees esto has perdido parte de tu vida, pero yo creo que son sensacionales y quiero compartirlos. Pues, ¿ah? Así que, mi respuesta es, si bien todas y todos me parecen maravillosas y maravillosos, creo que en Chile hay autoras y autoras que son sensacionales. Uno de ellos es Temo Lobos. Temo Lobos es un gran artista que supo desarrollar obras muy profundas culturalmente. Él era de hecho un gran lector, y quería transmitir ese deseo y ese gusto por la lectura. Y sus obras están muy bien documentadas. Fue un gran desarrollador de una historieta chilena llamada Mampato, ¿m? Que es muy bella en términos estéticamente de narrativa gráfica, y además Temoló era un gran narrador visual. Entonces creo que él es uno de los fundamentales. Me gusta muchísimo el trabajo de Elena Poirier. Si bien ella no es historietista, fue ilustradora, participó en Revista El Peneca, bueno, desarrolló gran parte de su trabajo después en Europa, en Italia particularmente, pero lo que alcanzó a hacer acá en Chile es fundamental a mi gusto en términos estéticos de desarrollo de patrimonio. O sea, ella es completamente
fundamental en la conformación de nuestra identidad gráfica. Elena Poirier. Déjame pensar porque me gustan tantos. Nato. Nato es un gran dibujante que vivió en el campo en su niñez y en su infancia y más tarde desarrolló historietas con un grado de inocencia que me parece impresionante. Y yo creo que tiene que ver con haber vivido en el campo, porque tiene una mirada tan limpia al respecto a las cosas. ¿M? Sus obras son maravillosas. De hecho, tiene un personaje llamado Ponchito, que es un niño que vive en el campo. Obviamente hay un tema autobiográfico en eso. ¿Ah? Y tiene historias que son de un humor tan sencillo. Incluso él en alguna época participó en lo que acá se llamaba la revista picaresca, es decir, una revista orientada a un público adulto masculino, en donde se hacían chistes que eran más o menos groseros y machistas, pero él, aún estando publicando en esa revista, seguía desarrollando un humor que era súper inocente. ¿Ah? Llama la atención, porque era como un contraste. Tenía que estar, porque era un gran dibujante, por cierto, un gran narrador. ¿Ah? Pero era francamente una persona que transmite con gusto, ¿ah? Un sentido del humor eh, blanco, pero blanquísimo. Bien, bueno, Pepo, Pepo, muy famoso creador de Condorito. ¿Mm? Pepo tiene una carrera que es mucho más amplia. Él, de hecho, era un dibujante de humor político. Él trabajó en la revista El Topase, que es una revista muy famosa de humor político acá en Chile, tradicional, muy querida por los propios políticos, de hecho, porque hace un reflejo de su propia historia. Po, ¿ah? Y Pepo fue, aparte de ser un gran desarrollador de historieta, un gran ilustrador para la editorial Zigzag, Pepo además tenía equipos de trabajo y ayudó a muchos dibujantes en la época. ¿No? Entonces yo creo que él también es fundamental. Tiene, por ejemplo, otros personajes como Don Rodrigo, Viboritas, que no son tan conocidos, pero que hay gente que se está encargando en la actualidad de ponerlos en el tapete, digamos, para que la gente comprenda cuál es la verdadera labor que desarrolló este gran dibujante, Pepo. Y finalmente, mmm, Coque Delano. Coque Delano fue el fundador de Revista Topase y él además fue un gran artista en muchas medidas, porque no solo era dibujante, ilustrador, humorista gráfico, sino que además fue director de cine, eh, una persona con un talento extraordinario. Algunas de las películas chilenas que más me han gustado en la vida pertenecían a este Coque Delano, que ya en esos años era un multiartista. ¿Ah? Este término que mencionaba hace un rato, ¿ah? Que tiene la capacidad de tomar otras plataformas creativas y desarrollar una obra impecable. ¿Mm? Coque Delano a mí me impresiona mucho por su línea, por su trabajo gráfico, técnicamente es impecable y además porque fue un gran ilustrador para Editorial Zigzag. ¿Ah? Las portadas de Delano son, y bueno, y las ilustraciones interiores son de un valor artístico, pero que es mayor. También era pintor, de hecho. ¿Ah? Entonces, creo que estos nombres que son más bien tradicionales, son patrimoniales, son los que a mí particularmente me emocionan mucho. Ahora, si me preguntan cuál es el valor de los dibujantes, todos, todas y todos son espectaculares. ¿Ah? Desde el fancinero más punk, ¿ah? En la población más brutal, ¿ah? Hasta el artista más ultra consagrado en la fama mundial. Todas y todos. Eh, ya, jóvenes. Hay uno que lamentablemente se quedó joven porque falleció muy joven, y es Clampton. Clampton fue un gran renovador de la historieta en Chile. Alcanzó a publicar muy poco, ¿ah? Pero hasta el día de hoy la escena de la historieta nacional lo quiere muchísimo, lo recuerda con mucho cariño porque fue un gran surrealista, ¿ah? A finales de los años 80 y comienzos de los 90, que replanteó, ¿ah? Todo lo que se estaba desarrollando en una época en que estaba muy de moda la línea clara, o el humor, o la aventura. Él lo que hizo fueron obras muy oscuras, muy pesadillescas,
bueno, él era estudiante de arte, entonces se entiende que venía de una línea distinta. ¿Mm? Me gusta muchísimo el trabajo de Cristiano. Cristiano es un autor que comienza también a finales de los años 80, hasta el día de hoy, sigue publicando, sigue desarrollando obras extraordinarias. Él supo reflejar muy bien el mundo de los marginados. ¿Ah? Eh, Tiene un personaje llamado el Pato Giro, que a mi parecer es tan o más importante que Condorito, porque le da voz a los sin voz. Es algo inédito en lo que hace Cristiano. Además, fue uno de los primeros dibujantes que vi haciendo autobiografía, ahora que ahora está tan en boga. Fue el primero en dibujarse a sí mismo, con sus problemas, muy en la línea de lo que era el Comics Underground, lo del Robert Crumb, y toda esa gente que hablaba de sus problemáticas diarias. Así que Cristiano sería mi otro elegido. Y me gusta muchísimo mmm, Devil Cathy. Devil Cathy es una autora que hace un trabajo extraordinario de autobiografía, y básicamente tú estás sabiendo lo que hace a diario, desde una perspectiva humorística, caricaturesca, le gusta mucho el tema del cartoon, le gusta el manga, es muy jovial, muy divertida y de verdad es como tener un diario de vida abierto. Hacer autobiografía no es fácil, porque desnudarte a diario dibujando lo que te pasó en el día es un acto de desnudez muy grande. Entonces yo creo que hay que ser realmente valiente para hacer autobiografía, pero en serio, y hacer reflexiones al respecto. Ella también es educadora, entonces es profesora, entonces habla de todas sus problemáticas, de lo que le pasa a nivel diario con sus estudiantes. De verdad, es algo muy, muy emocionante de leer. Así que los jóvenes elegidos para recomendar, en este caso, serían Clampton, Cristiano y Devil Cathy. Así que, Aaron, te lo agradezco mucho. Como dice la película clásica, aquí nace una gran amistad.